Hola chiquillas, espero que estén bien. Continuamos con contenido de la prueba de transición. ¿Ya? Hoy día vamos a partir con geometría analítica, en la cual veremos distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y los elementos de una recta, como la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Qué es primero la geometría analítica? La geometría analítica consiste en el estudio de las características, medidas y propiedades de las figuras geométricas mediante expresiones algebraicas de fórmulas y números usando un conjunto de ejes y coordenadas. ¿Ya? La geometría analítica es una rama de la matemática que conjuga la geometría con el álgebra en el plano cartesiano. ¿Ya? La geometría analítica permite representar figuras geométricas mediante funciones, fórmulas o expresiones matemáticas. Vamos primero a empezar con el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. ¿Ya? Recuerden que ese punto donde se corta es el origen, ¿sí? Y tiene coordenadas 0,0. Además, tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Por ejemplo, quiero representar el punto menos 5,6 en el plano cartesiano. Recuerden que los pares ordenados son de la forma x, y. O sea, me ubico primero en el menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia la izquierda. Y después 6 unidades hacia arriba. Ahí. Ahí está mi punto de coordenadas 5,6. Distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos A y B se determina mediante la siguiente expresión. La distancia entre dos puntos es lo mismo que determinar la medida del segmento que une a esos dos puntos. Si se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Las coordenadas de B en X es X2. La coordenada de A en X es X1. Por lo tanto, el cateto de abajo es X2 menos X1. Ahora bien, las coordenadas de B en Y es Y2. Y la coordenada de A en Y es Y1. Por lo tanto, este cateto de acá es Y2 menos Y1. Además, la distancia de A a B es igual a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tengo ahí. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la distancia al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Y qué pasa con ese 2 que tengo de exponente? ¿Cómo lo saco? Convirtiéndolo en raíz hacia el otro lado. De ahí nace esa fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. La distancia entre los puntos A y B es. Entonces, habíamos dicho que la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de ¿quién? De x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y todo eso en raíz. Distancia de A a B. Reemplacemos. Tomemos x1 y 1, x2 y 2. ¿Sí? O al revés. Me da lo mismo. ¿Ya? Igual me va a dar el mismo resultado. x2 es 3. x1 es 8. Restamos. Más y2 es 15 menos y1 que es 5 al cuadrado. Entonces la distancia de A a B va a ser igual. 3 menos 8
menos 5 elevado a 2 más 15 menos 5, 10 elevado a 2. La distancia de A a B va a ser igual a la raíz de 25 más 100. O sea que la distancia de A a B es igual a la raíz de 125. Pero esa no está en mi respuesta. Por lo tanto, tengo que simplificar la raíz. La raíz de 125 es lo mismo que 25 por 5. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 5 la mantengo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Coordenadas del punto medio de un segmento. Dados los puntos A y B, las coordenadas del punto medio del segmento son... Ya, ahí está la fórmula para calcular el punto medio el punto medio que está entre A y B, que en este caso es M. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de M van a ser, sumo las coordenadas X y las divido por 2 y sumo las coordenadas Y de mis puntos y los divido por 2. Ejemplo. El punto medio del trazo, cuyos extremos son los puntos A y B, es. Entonces, calculemos la coordenada X para el punto medio. Sumamos las coordenadas X, menos 5 más 7 partido 2. 2 partido 2 y eso es 1. Entonces, la coordenada para el punto medio en X es 1. Descartamos al tiro 3 alternativas, A, B y C. Veamos qué ocurre ahora con el punto medio para Y. Menos 2 más menos 8 partido 2. Esto es menos 10 partido 2 y eso da menos 5. Por lo tanto, la coordenada Y para el punto medio es menos 5. O sea, alternativa D. Ecuación de la recta. De acuerdo a uno de los postulados de la geometría euclidiana, basta solamente con conocer dos puntos para determinar una recta. O sea, si tengo el punto A y el punto B, yo puedo construir una recta que pasa por ellos. Entonces, conocidos esos dos puntos, quedan incluidos en esta ecuación. Esa es la ecuación general de la recta. ¿Sí? Y a mí me basta para calcularla solamente conociendo las coordenadas de dos puntos. Ahora nos vamos a ir a los elementos de una recta. Uno de ellos es la pendiente de la recta, que se le asigna la letra M. ¿Sí? La pendiente de la recta es el grado de inclinación que tiene la recta. Es decir, a mí me dice qué tan acostada o qué tan levantada está la recta. Entonces, yo puedo calcular la pendiente de la recta si conozco dos puntos. En este caso, tengo el punto A y tengo el punto B. Conociendo las coordenadas de dos puntos, yo puedo determinar la pendiente de la recta. ¿Sí? La fórmula la vamos a ver más adelante. Y el otro elemento es el coeficiente de posición. El coeficiente de posición a mí me indica por dónde corta la recta al eje Y, que en este caso es ese punto. Y ese punto tiene coordenadas 0, n. Pendiente de la recta.
es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es decir, es la tangente del ángulo que se forma entre la recta y el eje de las abscisas, o sea, S. Se calcula de la siguiente forma. Tangente del ángulo. Si yo desconozco el ángulo, pero conozco las coordenadas de dos puntos, A y B, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y2 menos Y1 partido x2 menos x1, donde x2 tiene que ser distinta a x1. ¿Qué pasa si son iguales? Ocurre que x2 menos x2, porque van a ser iguales, eso nos da 0. Y el denominador en una función no puede ser 0. Perdón, en una fracción no puede ser 0. Por ejemplo, los puntos A, 1,3 y B, 3,-2 pertenecen a una recta cuya pendiente es. Entonces, ¿qué dice la fórmula que vimos recién? Y2 menos Y1 partido x2 menos x1. Tomamos A como x1 y 1 y tomamos B como x2 y 2. Puede ser al revés también. Y2 menos 2 menos Y1, que es 3, partido x2, que es 3, menos x1, que es 1. Menos 2 menos 3, menos 5, 3 menos 1, 2. O sea, la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B es menos 5 medios. Alternativa correcta, alternativa E. Seguimos con la pendiente de una recta. Sea alfa el ángulo de inclinación y m la pendiente de la recta L. Entonces, si el ángulo de inclinación es 0, va a ocurrir que mi pendiente también va a ser 0. ¿Qué significa? Que la recta que tenemos o que se forma es paralela al eje X. O sea, se forma una constante. ¿Sí? Recuerden que una constante es un valor que tiene siempre o sea, es un valor que jamás cambia. Ahora, si mi ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados, significa que mi pendiente es positiva, o sea, mayor a 0. Y si mi pendiente es positiva, significa que mi recta es creciente, o sea, que va hacia arriba. Si el ángulo de inclinación mide 90 grados, significa que mi pendiente no está definida, y al no estar definida, la recta que se forma es una recta paralela al eje Y. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando x2 es igual a x1, o sea, cuando en mi fracción se indetermina con el 0, ¿ya? Este caso ocurre solamente cuando x2 es igual a x1. Y si mi ángulo de inclinación está entre 90 y 180 grados, significa que mi pendiente es menor a 0. O sea que mi pendiente es negativa. Por lo tanto, mi recta va a ser decreciente. Ejemplo. De acuerdo a la figura, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ya, la pendiente de L1 es positiva, veamos. Aquí está L1. La función es creciente, por lo tanto su pendiente sí o sí tiene que ser positiva. La primera es correcta. La pendiente de L2 es 0. Ya. Dijimos recién que si mi recta es paralela al eje Y, es porque mi pendiente no está definida. No está definida. O sea, no sabemos su valor. Definida. Por lo tanto, no es 0. Así que la 2 es falsa.
Y la pendiente de L3 es negativa. Veamos L3. L3 es decreciente, por lo tanto, sí o sí, su pendiente tiene que ser menor a 0. La tercera proposición es cierta. Por lo tanto, la alternativa correcta es 1 y 3. Ecuación de la recta. La ecuación de la recta tiene distintas maneras de escribirse. Una de ellas es la ecuación general de la recta, que yo se las mencioné anteriormente. Se escribe de esa forma, ¿ya? En ese caso, A, B y C son cualquier número real y A y B tienen que ser distintos de 0. También tenemos la ecuación principal de la recta, ¿ya? Que es I igual a mx más n. Esta fórmula ustedes la relacionan inmediatamente con la función afín, donde m es la pendiente de mi recta y n es su coeficiente de posición. Ahora, si la ecuación de mi recta está escrita de manera general, podemos calcular la pendiente de esa manera, como menos a partido b. Ahora, si conocemos un punto con sus coordenadas por donde pasa la recta y además conocemos su pendiente, podemos calcular la ecuación de la recta con esa fórmula, ¿ya? El y el x no cambian. Los que cambian son el y1 y el x1, que son las coordenadas de mi punto. Además, si conocemos las coordenadas de dos puntos por los que pasa la recta, podemos calcular su ecuación de la siguiente manera, ¿sí? Recuerden que este valor es el valor o es la fórmula de la pendiente. Entonces solamente reemplazamos la fórmula de la pendiente en la m. Y x1 con y1 pueden ser cualquiera de los dos puntos. Y está la fórmula que menos se ocupa, ¿ya? Que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos que están en los ejes. Esa ecuación se llama la ecuación canónica de la recta y es de esa manera, donde a y b son distintos de 0, ¿ya? A es el valor o es por donde corta la recta en el eje X y b es el valor o es, es el valor donde corta la recta al eje Y. Esta es la ecuación canónica de la recta. Y en algunos casos es súper útil de usar porque simplifica mucho los problemas, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. La ecuación general de la recta que pasa por el punto 3,2 y tiene pendiente menos 2, 3. Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación punto pendiente, que dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. Conozco un punto y conozco la pendiente. ¿Qué hago? Reemplazo. Este punto es x1, y1. Entonces, y menos y1, 2, es igual a la pendiente menos 2 por x menos x1, que es 3. Y menos 2 es igual a menos 2x, menos por menos más 6. Y recuerden que la ecuación general de la recta es ax más bi más c igual 0. Por lo tanto, yo voy a pasar todo esto hacia el lado izquierdo. 2x más y menos 2 menos 6 igual 0. 2x más y menos 8 igual 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ya, ahora yo puedo jugar con esta ecuación, ¿ya? En la ecuación general yo la puedo transformar en la ecuación principal,
¿ya? Y para transformarle la ecuación principal, lo único que tengo que hacer es despejar y. O sea, queda de esta manera. Y es igual a menos 2x más 8. Listo. Y de ahí saco que mi pendiente es menos 2 y que el coeficiente de posición es 8. ¿Cuál es la ecuación de la recta que representa el gráfico de la figura? Ya, aquí nos conviene usar la ecuación canónica, ¿ya? Porque conozco dónde corta la recta en el eje X y dónde corta la recta en el eje Y. El punto donde corta la recta en el eje X es A y donde corta la recta en el eje Y es B. La ecuación canónica dice X partido A más más Y partido B es igual a 1. Reemplazo. X partido menos 4 más Y partido menos 5 igual a 1. Pero no lo vamos a dejar como fracción, por lo tanto vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo entre 4 y 5, o sea, por 20. 20 por x partido menos 4 más 20 por y partido menos 5 igual a 20. 20 dividido menos 4 menos 5x. 20 dividido menos 5 menos 4y igual 20. Pero este resultado no lo encuentro en ninguna de las alternativas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por menos 1. Y al multiplicar todo nos queda 5x más 4y igual a menos 20. O sea, alternativa E. Y en el próximo video continuamos con geometría analítica, específicamente posiciones relativas de dos rectas en el plano. ¿Ya? Eso ha sido por hoy, que estén muy bien.